Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a Francisco Rodríguez, que nos va a hablar de Velook. Eh, Francisco no requiere presentación, todos lo conocemos, es un líder en la investigación en la criptografía basada en isogenias, y realmente te agradecemos mucho que nos puedas dar esta charla. Adelante. Claro que sí, Daniel, muchas gracias por tu amable presentación e invitación para estar aquí. Eh, el día de hoy les voy a hablar sobre las fórmulas de Belú para calcular isogenias. A ver, si ya entré a página, a pantalla completa. Muchas gracias por estar aquí. El propósito de esta presentación es tratar de darles una panorámica, una vista general de las fórmulas de Belú. Sí tenemos que meter un poco de matemáticas porque es para explicar los conceptos. Varios de ellos ya fueron explicados con las dos charlas anteriores en isogenias. Eh, entonces intentaré ir un poco rápido en cuanto a definiciones y tratar de concentrarme más en las aplicaciones. De hecho, vamos a hablar de dos aplicaciones que son muy bonitas de isogenias y que todavía están vivas, no han sido atacadas del todo. Seaside ha sido un poco atacado, pero continúa siendo vigente. Seaside es el único, podríamos decir que es el único intercambio de llaves tipo Diffie-Hellman, que es Nike, que es no interactivo, ¿verdad? Entonces se parece mucho al Diffie-Hellman normal, al Diffie-Hellman por lo menos de curvas elípticas, es muy bonito. Hay un ataque que lo hace que tengamos que recurrir a primos muy grandes, como vamos a ver más adelante. Y luego, una que está muy de moda es SkiSign. SkiSign es la firma basada en isogenias que está en el concurso del NIST, del cual le van a hablar la próxima, vamos a escuchar la charla de Jorge Chávez, que va a hablar sobre este esquema, SkiSign. Muy de moda ahora, este SkiSign lo quieren mucho a pesar de la complejidad del esquema, que es bastante complejo. Tiene unas prestaciones muy interesantes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces comenzamos. Bueno, un poco la terminología matemática. La multiplicación escalar, pues es la suma de un punto que vive en una curva, en el grupo abeliano de una curva elíptica, y es sumar P consigo mismo K menos un veces para producir Kp. El entero más pequeño, tal que el punto P se hace cero, es conocido como el orden de P. Entonces, en este caso, M sería el orden de P, si es el entero más pequeño que logra esto, porque eventualmente, dado que el grupo en el que pertenece P es finito, eventualmente se va a llegar al punto cero. El subgrupo generado por P antes de que llegue al cero se denota así, el grupo de P, y serían todos sus múltiplos, P, 2P, 3P, 4P, M menos 1P y M veces P, que nota cero. El subgrupo de torsión M, que también se ocupa mucho y se usa esta notación, la curva elíptica con corchetes M, pues son los puntos que están en la curva elíptica, tales que M veces P es igual a cero. Esto no es exactamente el orden, sino que son los puntos de torsión M, y son importantes también para nuestras definiciones. Hay muchas definiciones de lo que es una curva supersingular. Edgardo les hablaba de algunas definiciones. En este caso vamos a poner esta en esta presentación. Cuando los puntos que habitan en la curva elíptica definida sobre el campo finito FQ es igual a 1, ese número de puntos es igual a 1 módulo P. No hay curvas singulares. Sí hay, pero normalmente solo las dividimos en dos, en curvas supersingulares y en curvas ordinarias, ¿verdad? Como lo vieron en la presentación Josep María la semana pasada. Una isogenia es un mapa de funciones racionales, como también ya se estudió. Es homomórfica en el sentido de que si yo aplico la isogenia a la suma de dos puntos es igual a la suma de las isogenias.
y también me traslada la identidad en la curva dominio a la identidad en la curva codominio. Entonces, preserva la identidad. El kernel de una isogenia es, lo que está haciendo la isogenia es trasladarme puntos de la curva E a la curva E'. Entonces, para todos aquellos puntos que habitan en E, que cuando yo le aplique la isogenia me den 0, es lo que dice esta ecuación, esos son forman el kernel de la isogenia, ¿verdad? Entonces, normalmente tenemos un punto generador de ese kernel y ese tiene mucho que ver con el cálculo de la isogenia, como vamos a ver más adelante. Quiero decir que estas isogenias son las que se ocupan en criptografía, no necesariamente las que ustedes van a encontrar en geometría algebraica, pero para nuestras definiciones de criptografía eso es suficiente. Si existe una isogenia entre dos curvas E y E', se dice que estas curvas son isógenas entre sí. Si existe una isogenia de grado 1 entre E y E', entonces resulta que el invariante J de E y el invariante J de E' son iguales. Y decimos que las curvas son isomórficas, si tienen grado 1 estas isogenias, pero normalmente pues vamos a estar trabajando con isogenias de grado primo, normalmente impar. Tenemos el teorema de Tate, que nos dice que la isogenia preserva el número, la cardinalidad de los grupos abelianos en las dos curvas, es decir, el número de puntos que habitan en EFQ es igual al número de puntos que habitan en la curva imagen E'. Y también las isogenías preservan la supersingularidad de las dos curvas. Si la curva E era supersingular, la curva imagen E' también lo será, y si era ordinaria, la curva imagen también será ordinaria. Entonces es un mapa con muchas propiedades muy bonitas y por esto ha sido estudiado durante décadas. Durante todo el siglo XX fue estudiado muy ampliamente. ¿Cómo calculamos una isogenia? Y ese es el tema principal de esta presentación, cómo calcular estas isogenias. Entonces decíamos de que si queremos calcular esta isogenia phi, en la cual nos va a trasladar de la curva elíptica E a su curva imagen E', entonces lo que necesitamos es un punto P generador, que este P habita en la curva dominio, tal que todos los puntos que estén en P, al evaluarlos por ejemplo, el punto R, al evaluarlos sobre la isogenia, nos den la identidad, nos den el 0, para cualquier punto que esté en ese grupo generado por P. Entonces decimos que este P es como el generador de la isogenia. Y de hecho, una notación muy bonita que se me hace muy ilustrativa matemáticamente hablando, es que la curva imagen E' no es otra cosa más que la curva dominio E partida por, o sea, no decimos dividida, sino que partida por el subgrupo del punto kernel P, ¿verdad? Entonces, esa sería como la representación. Bastante gráfica se me hace de la curva imagen. La evaluación de una isogenia es un problema diferente. Vean ustedes que aquí en el caso de E', el problema sería, a mí me darían como dato de entrada, si yo lo pienso como programador, digamos, dándole ese toque de implementación, a mí me darían la curva elíptica como una entrada. ¿Cómo se describe una curva elíptica? Con sus constantes A y B, a veces solo con una sola constante, como vamos a ver más adelante. Y pues lo que tendría que encontrar es la constante que define a la E', ¿verdad? A la curva imagen. Ese sería el problema que yo debería de resolver si quiero computar una isogenia. A este problema le vamos a llamar más adelante X y SOC. X porque solamente vamos a trabajar con la coordenada X. Son parte de los trucos de implementación que vamos a estar revisando aquí. En el caso, pero también tenemos otro problema diferente, que es el problema de evaluar a la isogenia, a veces se le llama así, a veces se le llama empujar puntos. Imaginémonos un punto Q que habita en la curva dominio, definida sobre FQ, y que no está en el kernel de la isogenia. Entonces, el problema de evaluar la isogenia, o realmente evaluar el punto Q en la isogenia, que a veces se llama push the point, ¿verdad? Empujar el punto, encontrar la imagen de ese punto en la curva imagen, phi de Q. Ese es el problema de la evaluación de la isogenia, y en esta presentación la vamos a llamar XEVAL más adelante, ¿verdad? Cómo se ve, cómo este punto Q, a dónde va a dar en la curva imagen de prima.
Entonces, bueno, si lo vemos como una licuadora, entonces lo que tenemos son dos datos de entrada. Tenemos una curva elíptica. Cuando yo digo una curva elíptica me refiero a sus constantes. Las dos constantes, normalmente solo son dos constantes o incluso una sola constante que me definen a la curva elíptica. Aquí estoy dando por sentado de que ya el campo finito FP o FQ ya fue predeterminado, entonces por eso no está aquí como dato de entrada. Claramente sería una curva elíptica definida sobre ese campo finito. Y también tengo que darle un punto kernel, el punto que me va a generar todos los puntos que habitan en esta curva elíptica, pero que al evaluarlos en isogenia van a dar a la identidad del otro lado. Entonces, si yo le pongo eso en la licuadora, entonces la licuadora me da de regreso, me va a dar dos valores. Me va a dar la curva elíptica imagen y me va a dar pues el mapa de la isogenia que me describe, digamos, algebraicamente cómo llegar de E a E'. Normalmente yo no voy a estar interesado en este mapa, sino que voy a estar interesado para por lo menos aplicaciones criptográficas, voy a estar interesado simplemente en saber cuáles son las nuevas constantes de la curva elíptica a la que yo llegué después de aplicar la isogenia. Digamos, ese es el esquema. Aquí también tenemos otra imagen, esperando que estas versiones visuales de las isogenias ayuden a comprender los conceptos. Básicamente tendríamos al punto P, que recordemos es nuestro punto kernel. Aquí vean ustedes que le puse en esta presentación X de P, se refiere a las coordenadas X del punto P. Vamos a ver que trabajando en curvas de Montgomery solo nos basta una coordenada del punto para poder hacer nuestro trabajo. Este punto P va a generar L múltiplos. En su subgrupo van a haber L múltiplos, incluyendo a la identidad, y entonces estamos calculando una isogenia de grado L. L sería un número primo. ¿Qué puede ser L? Puede ser 2, 3, 7, 13, 101, cualquier primo que ustedes quieran, 2 a la 64 más 1. Y entonces se calculan todos los múltiplos, todas las coordenadas X de los múltiplos que están en el subgrupo formado por P. Y esto se le conoce como KPS y para los que están más orientados entre ustedes a la programación, vendría siendo como una especie de precómputo en el que se calculan todos los múltiplos del punto P y eso nos cuesta aproximadamente 3L multiplicaciones de campo, ¿verdad? Si, por ejemplo, estoy calculando isogenias de grado 7, serían unas 21 multiplicaciones de campo. Si L es más grande, obviamente esto va a crecer linealmente con L. Una vez que yo he calculado KPS, entonces ya puedo hacer cualquiera de mis dos operaciones que definí anteriormente, ya sea XISOG o XEVAL. Si me voy por XISOG, es decir, quiero averiguar la constante de la curva imagen, entonces las fórmulas para XISOG más o menos cuestan L multiplicaciones, además de las que ya gasté aquí, de las 3L que ya gasté aquí, para encontrar la constante, aquí decía yo, A' de la curva imagen. No menciono la otra constante porque voy a estar trabajando con curvas de Montgomery por cuestiones de eficiencia y con una constante suficiente para describir la curva imagen. También puede ser que quiera empujar un punto. Recordemos que empujaríamos un punto Q, solo me fijaría en su coordenada X. Me fijo muy bien que no esté en el kernel porque si no la salida es de identidad. Y tras aplicar mis fórmulas, las fórmulas de Belú, que es lo que vamos a estudiar acá, entonces voy a encontrar la imagen de ese punto, pero la coordenada X de la imagen del punto, que es lo que se muestra aquí. Estas fórmulas fueron encontradas por Belú en esta revista famosa de Burdeos, de Bordeaux, en donde se publica normalmente en francés. Fueron publicadas en 1971 y resistieron la prueba del tiempo fantásticamente hasta el 2020. Entonces, estoy seguro que varias de las personas que me están escuchando acá nacieron mucho antes del año 71, entonces eran unas fórmulas muy viejas y eran las fórmulas para calcular isogenias. Sí habían otros métodos, hay unos métodos basados en polinomios, pensando más en polinomios kernel y polinomios mínimos, más que en puntos, que por ejemplo se pueden estudiar en otras referencias como la tesis de Kogel, pero no se consideraban tan eficientes como la fórmula de Belú. Eso se consideraba la manera de calcular isogenias. Y aquí está un resumen de lo que acabo de decir. Sin embargo, pues llegaron los sospechosos de siempre, Daniel Bernstein, Luca De Feo, Antonin Leroux, un estudiante muy brillante de doctorado que fue de Luca y
como dice Lucas, se dirigió solo, y Ben Smith, de la École Polytechnique, de pura gente así, de mucho prestigio, y entonces publicaron en ANTS 2020 un artículo que, como suele pasar con los artículos parteaguas, una vez que le dicen a uno cuál es la idea, dice, ay, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Si era muy natural haber hecho esto, pero pues miren todos los años que pasaron, ¿verdad? Estamos hablando de casi 50 años para que alguien pusiera esto en práctica. Y entonces la idea fue tratar de reducir el costo de las isogenias, porque como vimos en la lámina anterior, si yo quiero calcular x isoc y x ival, considerando que tengo que primero hacer el precómputo de KPS, pues todo me va a costar 6L, ¿verdad? 3L, L y 2L me da 6L en total para las dos operaciones x isoc y x ival. Entonces crece linealmente con el tamaño del grado de la isogenia. L normalmente es un primo, porque si es un número compuesto, entonces se calcula como una composición de primos. Entonces, lo que sacaron Bernstein, Defeo, Leroux y Smith fue un algoritmo con complejidad de la raíz cuadrada de L, y de ahí su nombre de Below Squared. Quiero decir que este nombre tan bonito que ustedes pueden ver acá, pues, digamos que alguna contribución tiene que tener uno, y entonces nuestra contribución fue poner este nombre, ¿no? Nosotros se nos ocurrió que la B de Below se podía jugar con la raíz cuadrada de látex, y pegó. Ya ven ustedes cómo esas cosas pegan. Entonces ahora todo el mundo le llama así a Below Squared de una manera reducida como la raíz cuadrada de Below. Y esa fue nuestra contribución que nadie puede negar en este tema. Y bueno, decía yo de que las nuevas fórmulas tienen una complejidad de raíz cuadrada de L. ¿Y cómo lo hacen? Pues pensemos que tenemos nosotros en criptografía que tenga complejidad de raíz cuadrada, y entonces uno puede pensar inmediatamente que será en la paradoja de cumpleaños, o puede pensar en el baby step, giant step, y si piensa en este último, le habrá atinado. Esa fue la idea, ese es el spoiler que les tengo. Aquí era lo que les comentaba, de que si queremos computar isogenias de grado compuesto, por ejemplo, potencias de primo, L a la E, entonces normalmente lo que hacemos es componer E veces, calcular isogenias de grado L para obtener L a la E, y pues una generalización trivial de esto nos daría para números que sean más compuestos, menos suaves que este L a la E. Hay una isogenia dual que es muy importante para los protocolos, pero que para esta presentación no va a ser tan importante, pero es interesante que nos podemos regresar. Recordemos que la isogenia nos lleva de E a E', pero hay una manera de, estando en E', regresarnos a E, y eso lo mencionaba Edgardo también en su presentación, así que no voy a insistir sobre eso un poco más. Esta lámina es muy importante para una de las aplicaciones que vamos a ver, SkiSign, y va a ser importante para la próxima semana, para la plática que vamos a recibir todos la próxima semana. Aquí faltó la E' en esta ecuación. Entonces vamos a hablar del endomorfismo de una curva elíptica. Entonces, no, entonces no pasó la E', está bien. Son isogenias que forman endomorfismos, es decir, que empezando en llego a la curva imagen, es E misma, es ella misma. Entonces son los endomorfismos de E, y la colección de todos los endomorfismos de la curva elíptica se llama el anillo de endomorfismos, que se suele escribir matemáticamente así, el endomorfismo de E. Y entonces aquí tenemos problemas muy importantes para SkiSign, uno de los esquemas que les voy a presentar un poco más adelante. El problema del anillo de endomorfismos es el siguiente: dada la curva elíptica, calcule su anillo de endomorfismos. Y esto nos va a interesar sobre todo para las aplicaciones, nos va a interesar para curvas supersingulares. Este problema se sabe que es equivalente al problema de la trayectoria, de la trayectoria entre dos isogenias. Es decir, si dados lo que dice acá, dadas E1 y E2, y si yo conozco el endomorfismo de E1 y conozco el endomorfismo de E2, entonces en tiempo polinomial puedo encontrar la isogenia que une a E1 con E2. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, es otra forma de calcular isogenias, ¿no? Si la persona que está queriendo calcular la isogenia entre E1 y E2 conoce el endomorfismo de E1
el anillo de endomorfismos de E1 y el de E2, entonces puede calcular la isogenia que une a ambas en tiempo polinomial, en una forma eficiente. También, si uno conoce dados E1, E2 y el endomorfismo de la curva base y además la isogenia que une a E1 con E2, uno puede calcular el endomorfismo de la curva imagen. Es decir, está como entrelazado este problema, ¿verdad? El anillo de endomorfismos y el cálculo de isogenias. No voy a insistir más en esto, pero por favor guárdenlo ahí en algún lugar de la RAM, porque después esto se va a utilizar para rápidamente mencionar Esquizine sin entrar en muchos detalles. Las curvas elípticas de Montgomery, pues qué genio, ¿verdad? Qué genio. Tantas cosas que nos legó en su vida. Y entonces una de ellas son las curvas elípticas de Montgomery, que están definidas por esta ecuación. BY al cuadrado es igual a X al cubo más AX al cuadrado más X, es decir, cúbica en X y cuadrática en Y, como suele pasar en curvas elípticas. Aquí hay una constante B y hay una constante A. Para que esta curva elíptica sea de Montgomery, se necesita que A al cuadrado no sea igual a 4 y que B sea diferente de 0 en FQ. Esas son las condiciones que debemos de cumplir para que tengamos una curva de Montgomery. Como siempre, este símbolo denota el grupo abeliano de puntos que habitan en la curva elíptica definida sobre ese campo finito. Y el J invariante de la curva elíptica de Montgomery está dada por esta ecuación. Noten que esta ecuación es agnóstica, se suele decir, es agnóstica de B. B no aparece en la foto, no aparece en la fotografía. Y entonces al final, como cuando hagamos la suma y el doblado, también dándoles otro spoiler que viene en un par de láminas, como tampoco aparece B para hacer la suma y para hacer el doblado y no aparece en el J invariante, resulta que la B pues es un adorno en esta curva elíptica y se suele suponer que B es igual a 1 y la curva queda perfectamente definida con solo averiguar cuál es su constante A. Y bueno, para esto es un resumen de, no sé, como unos 10 años de investigación a partir de Psych, de varios autores bastante distinguidos. Por ejemplo, Costello, Longa y Narig en Crypto 2016, que se llevaron el Best Paper Award. Vieran que una cosa interesante de escribir artículos sobre isogenias es de que uno siempre tiene la esperanza de que algún día le puedan dar un Best Paper Award en una de esas grandes conferencias si uno tiene suerte y eso, porque por lo menos el tema está muy de moda. Se ha ganado muchos premios en cripto, en Eurocrypt, etcétera, en AsiaCrypt. Entonces, aquí una de las ideas que ellos pusieron en juego, Costello, Longa y Narig, fue presentar a la versión, ¿cómo podríamos decir? La versión proyectiva de la curva de Montgomery, que en vez de ver a A de manera afín, la vemos como A y C, más o menos en la misma idea de puntos proyectivos. Y entonces la curva de Montgomery para ellos, con la que ellos trabajaron y con la que se trabajó Psyche, con la que se trabaja en isogenia, se ve de esta manera. Tiene dos constantes, entonces ya podríamos decir de que lo que yo dije de que solo una constante define la curva elíptica no es tan cierto porque están A y C, pero esas son razones, entonces al final, no sé, estoy seguro que me perdonan esa licencia literaria, digamos. Entonces, la ventaja de trabajar así es que podemos trabajar con aritmética solo X. Es un poco una licencia poética nuevamente porque recordemos que todo va a estar en coordenadas proyectivas, pero entonces en vez de trabajar en 3 coordenadas, solamente se trabaja en 2 coordenadas. Eso nos ayuda para muchas cosas en isogenias y entonces esta es la manera, a pesar de que hay trabajos proponiendo otros modelos de curvas elípticas, este es el modelo que se ocupa en la gran, enorme mayoría de esquemas de isogenias. Sí, entonces las curvas elípticas de Montgomery de hecho se ven diferentes a como uno las dibuja, las de Weierstrass, ¿no? Que son las clásicas que no ven en el salón de clases. Entonces decía, normalmente vamos a trabajar con solo 2 coordenadas, la coordenada X y Z, así como está presentado acá. Vamos a hablar entonces no de sumas de puntos y doblados de puntos, sino
vamos a estar hablando de sumas diferenciales, differential addition, en donde vamos a estar sumando el punto R0 con el punto R1, pero sabiendo que la diferencia entre R0 y R1 es R2, es lo que se dice en esta ecuación. Si uno supone esto, que fue una de las ideas que nos legó Montgomery, entonces existen maneras muy, muy eficientes de hacer la suma diferencial, la operación de doblado y por lo tanto la multiplicación escalar en forma de la escalera de Montgomery. También hay fórmulas para calcular las isogenias basadas en esta aritmética que son más eficientes que las anteriores. Y bueno, este diagrama ya lo habíamos visto, no lo saltamos. Para ver entrar un poco más en detalles, supóngase que estamos calculando una isogenia de grado L, que como dijimos en general va a ser un primo impar, entonces puede ser escrito como 2K más 1. Entonces, KPS sería calcular la colección de múltiplos del punto P, que van a ser las coordenadas, vamos a estar utilizando la coordenada X y Z, coordenadas proyectivas. Y eso se puede hacer viendo las ecuaciones de suma y doblado de Montgomery, nos cuestan 3L multiplicaciones. XeVal es encontrar sería, bueno, se los planteo en orden, XeVal, recordemos que es empujar el punto Q a la curva imagen. Entonces, suponiendo que el punto Q tiene coordenadas X, bueno, y la Z, ¿verdad? Porque es proyectiva X, Q y Z, Q. Entonces queremos encontrar X' y Z' que habitan en la curva imagen a la que vamos a llegar. Y esa X' y Z' están dadas por estas ecuaciones, se calculan con estas productorias. Entonces aquí vemos que aparece XQ y ZQ. Estas XI y ZI son las que calculamos en nuestro precómputo, que yo decía en KPS, ¿no? Entonces primero calculamos XI y ZI, la guardamos en algún arreglo y después vamos a calcular su producto de esta manera. Y aquí se eleva esto al cuadrado y se obtiene de esta manera X' y aquí Z'. Y si ustedes hacen las cuentas acá, este es un ejercicio que me gustaba a mí dejar en los exámenes, en los quizzes rápidos, cuántas operaciones aritméticas se tienen que hacer en estas dos operaciones. Hay que contar con cuidado, pero al final son 2L multiplicaciones las que hay que hacer, ¿verdad? Vean ustedes que esto va de 1 a K, recuerden que K es aproximadamente la mitad de L. En fin. X y SOC también se puede calcular. Aquí hay que hacer una exponenciación para calcular la prima, pero se las debo, no las coloqué en esta presentación. Bueno, ¿cuál fue la idea entonces de Bernstein, de Feo, Leroy y Smith que yo supuestamente argumento que ya viéndola uno dice, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Bueno, básicamente es que para calcular ese XeVal y ese XiSOG, la observación es que realmente tenemos que calcular este producto que va desde 1 hasta L-1 en principio, aunque al final puede hacerse como L-1 entre 2, por solo considerar los múltiplos impares, de este polinomio, calcular este polinomio alfa sería una constante que vive en el campo finito, alfa menos X y de P, o sea, los múltiplos del punto P. Esto es lo que se calcula en el KPS que les estaba mostrando anteriormente. Si uno calcula este polinomio, entonces con este polinomio yo ya puedo calcular básicamente XeVal y XiSOG. Lo que plantearon los autores en ANS 2020 tienen esta ecuación clave que un polinomio en la variable X definido de esta manera, X menos la coordenada X de la suma de los puntos multiplicado por la variable X menos la coordenada X, esto puede ser un poco confuso, no me están viendo las manos, de P menos Q, espero que más o menos se entienda, pues eso es este producto es un polinomio cuadrático en la variable X, X al cuadrado más X más un término constante, con estos polinomios que tengo aquí, F1, F0, F2 y F0, parecido a como se ven las razones de las isogenias. Recuerda, evoca eso, ¿no? Donde F0 es Z. Vean ustedes que es un polinomio en dos variables, X y Z. ¿Quiénes son X y Z? Recordemos que son las variables, van a ser las variables proyectivas con las que estamos trabajando.
Y entonces está definido así f de 0, f de 1, aquí debería ser f de 2, perdón, aquí hay un typo. Este es f de 2, y este es el lema 4.3 del artículo de Bernstein, de Feo, de Aho y Smith. Teniendo en cuenta esto es básico para poder reformular lo que a mí me interesa, realmente me interesa calcular, que es esto, para poder reformularlo de esta manera. Un rearreglo de esa productoria que tenía que calcular como una doble productoria esta vez. Estaríamos hablando de dos conjuntos, el conjunto I y el conjunto J, en donde uno va a hacer las veces del giant step y el otro va a hacer las veces del baby step. Y entonces voy a calcular alfa menos X I más S por JP, y aquí alfa menos X I menos SJP. Entonces, esta I y esta J son las que yo puedo controlar para tener un baby step, giant step, un cómputo de ese tipo, el cual, como sabemos, si se hace de una buena manera, tiene complejidad de raíz cuadrada con respecto al tamaño de los conjuntos. ¿Quiénes son I y J? Pues son unas particiones de los múltiplos de P, que vamos a ver un poco más adelante en un par de láminas. Teniendo esta reformulación del polinomio que nosotros queremos calcular, entonces ahora podemos computar esta fórmula que está en azul, utilizando estas dos fórmulas en negro que están aquí abajo. Podemos calcular h de i, o sea, va a ser el resultante de estos dos polinomios, de polinomios de esta forma. H de i definido como se muestra acá, y EJ de A definido con F0, F1, 2, donde esos son los polinomios que les mostraba en la lámina anterior. Y voy a calcular el resultante de estos dos, y eso me va a dar el cálculo de X eval y X ESO, ¿no? Entonces el resultante de esos dos es lo que voy a poder calcular usando una estrategia de árboles. Hay un árbol que se conoce, el árbol de residuos, y aquí voy a tener que hacer multiplicaciones polinomiales, que en principio habría que hacer con FFT, como vamos a ver un poco más adelante, pero que en la práctica se hacen con Karatsuba, usando multiplicación polinomial de Karatsuba. Si usamos multiplicación polinomial de Karatsuba, entonces el cálculo de esta cosa, de que se vio como que se partió de esta manera, y calcular eso nos va a tener un costo que va a ser, aquí voy a hacer O grande, la raíz cuadrada de, no es una constante K, está bien, K es una constante porque es una complejidad muy concreta, una constante K que multiplica a la raíz cuadrada de L, y eso elevado a la log 2 de 3. El log 2 de 3 nos viene de utilizar Karatsuba. Belu, como lo vamos a ver, se puede paralizar fácilmente, y uno esperaría que una implementación de dos núcleos nos diera este ahorro, y eso ya ha sido comprobado experimentalmente recientemente. ¿Por quién? Bueno, aquí les pongo dos referencias. El material de esta presentación está muy basado en este artículo del 2020 que sacamos junto con Gora H, que estuvo trabajando con Josep María como postdoc, y con Jesús Domínguez, ¿sí? Domínguez, perdón, con el que hizo su doctorado en Simvestar. Y ahora, hace quizás un mes, un poco más de un mes, Jorge Chávez Saab, Odalis Ortega y Amalia Pizarro Madariaga sacaron una versión paralelizada de este Belu Squared, también con unas fórmulas más precisas, como vamos a ver un poco más adelante. Aquí está el KPS, pero ahora necesitamos un KPS que sea adaptado a la idea de hacer un baby step, giant step, hacer este tipo de cálculo. Vamos a estar trabajando básicamente con la raíz cuadrada de L, a eso le vamos a llamar, es nuestro parámetro B, que es muy importante. B es igual a la raíz cuadrada de L menos 1 entre 2. Y vamos a estar trabajando con tres conjuntos, el conjunto I, el conjunto J y el conjunto K, que forman una partición de los múltiplos de P. Aquí hay un problema abierto todavía de encontrar cuál debe ser la cardinalidad ideal para I, J y K, que lo discuten bastante bien Jorge, Odalis y Amalia en su artículo mencionado anteriormente.
básicamente, visto de una manera burda, podemos decir que I vienen siendo todos los múltiplos de P que son pares, J, el conjunto J son todos los múltiplos de P que son impares, y el conjunto K es lo que sobra, es lo que está en el kernel, que no está ni en A, ni en I, ni en J. Esos serían los tres conjuntos que calculamos con KPS. El costo que tiene, que nosotros pusimos en el artículo 2020 fue que tenía un costo de 18b multiplicaciones. ¿Quién es b? La raíz cuadrada de L menos 1 entre 2. Pero en el artículo de Jorge Odalis y Amalia, ellos también trajeron otras cosas de XEVAL y XISOC, entonces le metieron Karatsuba y entonces tienen este costo revisado, 4b a la log 2 de 3, lo que ustedes pueden ver aquí en esta ecuación. Y pues hay que hacer un gasto en memoria en el cual no voy a hacer muchos comentarios. Después aquí tenemos X y SOC. Recordemos que X y SOC, lo que le damos de entrada a X y SOC es la curva dominio. Y le damos la isogenia de grado L que queremos calcular junto con el punto kernel, P, que tiene que tener orden L necesariamente, y los tres conjuntos IJK que calculamos anteriormente en KPS, que lo vemos como nuestro cómputo. Entonces, esta es la entrada que le damos al algoritmo XISOC, y lo que XISOC ofrece a la salida es la constante A' de la curva imagen, ¿verdad? Eso es lo que va a calcular. Y entonces, para hacer este cálculo, lo que tenemos que hacer es encontrar este HI de todas las coordenadas X de los puntos múltiplos de P que habitan en el conjunto I. Tenemos que calcular vamos a calcular dos resultantes. Entonces necesitamos primero, vamos a calcular el resultante de HI con este señor que está en el paso 2, E0 de J, que está definido por esta manera. Recordemos que esos son los polinomios que veíamos hace 3 láminas. Y E1 de J es bastante parecido a al anterior, y nos podemos apoyar en el anterior para ahorrarnos algunos cálculos. Y esos son XJ que están en el conjunto J. Entonces, eso está en el conjunto I, eso está en el conjunto J, y calculamos el resultante de H de I con E0J y de H de I con E1J. Una vez que hemos calculado estos resultantes, solamente tenemos que encontrar estos dos valores que están en el paso 6 y 7, M0 y M1, que tienen que ver con el conjunto K. Y finalmente obtenemos este valor D, que va a ser A menos 2 elevado a la L. L es el grado de la isogenia, esto es dividido entre A más 2, multiplicado por M0 y M1 calculados en el paso 6 y 7, y aquí R0 y R1 calculados como el resultado de los resultantes, válgase la expresión. Y la A' va a estar dado así como 2 por 1 más D, dividido entre 1 menos D. Esta es la A' de la curva imagen. Si usted, bueno, calculando rigurosamente los costos de todas estas operaciones, resulta que se puede calcular en unos 18b a la log 2,3 multiplicaciones más otras cosas. Este es XISOC. Por motivos de tiempo no voy a irme en tanto detalle con XEVAL. Pero este es el costo que ustedes pueden ver para XEVAL, se parecen. Miren, el costo de XEVAL es un poquito menor que el costo de XISOC. XISOC es un poquito más cara, y la más barata de todas es KPS, que vale. Este es el primer término, es el que domina, ¿verdad? Entonces, no son complejidades computacionales, no son asintóticas, son costos concretos de cuántas multiplicaciones me toma calcular esto si yo implemento esto en cualquier lenguaje de programación. Sí. Entonces, aquí en esta lámina se resumen las mejoras que nosotros observamos cuando estuvimos implementando esto en el 2020, algunas mejoras que sacamos con respecto al artículo de ANS 2020. Y bueno, vimos que nosotros hicimos una aproximación de que el costo total de las operaciones se acercaba a esto, 39 por B a la log 2 de 3 para nuestra versión Karatsuba. Y lo que están viendo acá es una gráfica de diferentes grados de isogenia, y en el grado de las abscisas y en el de las ordenadas, el número de multiplicaciones para calcular las isogenias. Y entonces la línea
continua es este valor, 39b log 2 de 3, y los otros son los puntos que experimentalmente calculamos. Entonces, considerábamos que nuestras fórmulas eran bastante precisas. Sin embargo, vuelvo a repetir que recomiendo leer el nuevo artículo para fórmulas aún más precisas. Bueno, eso es básicamente como la panorámica de lo que es la raíz cuadrada de Belú, square root Belú, escrito de esta manera. Y entonces aquí algunas preguntas de tipo, preguntas frecuentemente hechas, tipo FAQ, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, habíamos dicho que Belú Square se llama así porque tiene una complejidad que va con la raíz cuadrada de L. ¿Es cierto eso? Porque aquí estamos viendo costos más altos, ¿no? B a la log 2 de 3 no es lo mismo que la raíz cuadrada. B es la raíz cuadrada de L. Entonces tenemos la raíz cuadrada de L elevada a la log 2 de 3. Y por si no lo recuerdan ahorita de memoria, log 2 de 3 es 1.51, 52. Entonces esto es superlineal en la raíz cuadrada de L. Entonces, pero B es la raíz cuadrada de L menos 1 entre 2. Entonces, la pregunta es, ¿sí tiene esta complejidad o no? Y la respuesta contundente es sí, un sonoro sí. Pero en vez de usar Karatsuba, se debe usar una multiplicación tipo transformada rápida de Fourier, usando la versión, por ejemplo, de Shonesh. Y entonces, asintóticamente se obtiene la raíz cuadrada de L. Sin embargo, en la práctica no, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dice, entonces, ¿por qué es mejor usar multiplicación polinomial Karatsuba, que tiene una complejidad más alta que la raíz cuadrada de L? Pues debido a las constantes ocultas que hay en la multiplicación FFT, empieza a ser más económico que Karatsuba para grados de polinomios 300. Y aquí me refiero al grado del polinomio, no al grado de la isogenia. Y este grado de polinomio implica que el grado de la isogenia es de varios, digamos, de varias decenas de bits, como 24 bits, más o menos, para que empiece a ser más económico. Y si ustedes se van a nuestro artículo del 2020-21, que lo sacamos, podrán encontrar esta gráfica que muestro aquí. Aquí la que está en magenta es Karatsuba. Efectivamente, Karatsuba se va a los cielos, a las nubes, para grados de polinomios altos, y el cruce se da con el grado de polinomio igual a 400. Pero antes del 400, la verde, que vendría siendo la transformada rápida de Fourier, es más cara que el método de Karatsuba. Entonces, por eso es que en la práctica deberíamos de usar siempre Karatsuba. Más consideraciones respecto a la raíz cuadrada de Belú. No hay ramas ni condiciones secretas, entonces es naturalmente de tiempo constante su implementación, que es muy importante esto para criptografía. No hay inversos multiplicativos. Los procedimientos son completamente determinísticos. La única parte, digamos, a diseño es cómo exactamente encontrar esta partición IJK de una manera óptima, y eso va a depender de cada L. Digamos que la parte más truculenta de la implementación es cómo hacer eficientemente el cálculo de este árbol de residuos. Y aquí también uno se basa mucho en un artículo de Bernstein que sacó hace ya varios años en cómo hacer eso. Ajá. El costo de la memoria de Belú es donde viene el compromiso. Belú nos ofrece raíz cuadrada de L en tiempo, en complejidad de tiempo, pero se paga con memoria, ¿verdad? Belú es mucho más costoso perdón, Belú Square es mucho más costoso que Belú en cuanto a memoria. Belú se puede hacer incluso sin costo de memoria o con costo de memoria muy bajo, lo que no siendo así la raíz cuadrada de Belú. O sea, el square root Belú necesita memoria para poder hacer el árbol de residuos de una manera eficiente. Bueno, entonces con eso concluyo. Me quedan, ya me tardé bastante, pero con esto concluyo lo que es Belú, y entonces no me quiero ir sin darles las aplicaciones. Las dos aplicaciones, digamos, más emblemáticas, diría yo, hasta ahora, porque hace 3 días salió un artículo súper interesante de un nuevo SIDH Nike,
que está basado en isogenias, pero son isogenias de dimensión alta, que también vamos a ver, creo que en la plática de mañana, si no estoy equivocado, de Jesús. Bueno, este es Seaside, que otra vez se llevó el Best Paper Award de Asia Crypt 2018. Les digo que si uno quiere tener esperanzas, como se dice en México, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Si uno está en ese modo, entonces lo mejor es dedicarse a isogenias, porque uno puede soñar con que algún día le den un Best Paper Award en una de esas conferencias. Este es el Diffie-Hellman de Seaside. Es lo más parecido que ustedes van a encontrar en el mundo postcuántico al Diffie-Hellman clásico que estudiaron desde la primaria, los más jóvenes que me están escuchando aquí. Básicamente es el mismo Easy Diffie-Hellman, o sea, el Diffie-Hellman de curvas elípticas, pero aquí en vez de enviar, en esta versión, en vez de enviar puntos, enviamos curvas. Entonces tenemos una curva base, E, que en el Diffie-Hellman de curvas elípticas era un punto P, y lo que se hace es que se calcula una acción de grupo, es decir, un montón de isogenias, la composición de un montón de isogenias de esta curva E. Esta curva EA sería una curva imagen, como lo hemos estado estudiando, y esta composición de isogenias, pues ya lo adivinan ustedes, se calcula usando VELU. Y entonces, la EA resultante se la manda Alicia a Beto. Beto está haciendo lo propio del otro lado. Se están preguntando dónde está la aleatoriedad. La aleatoriedad viene de los exponentes de estas isogenias. Los L1 a Ln son primos pequeños y F1 y Fn son exponentes secretos, que es la llave secreta de Beto, y en este caso E1 y En es la llave secreta de Alicia. Alicia le manda a Beto EA, Beto le manda a Alicia EB, y lo que hace Alicia es que dada EB calcula, así como calculó en la primera fase la acción de grupo de E de la curva E con estas isogenias, para la curva que le mandó Beto le calcula también esa misma acción de grupo, o sea, esa composición de isogenias, obtiene EBA, Beto obtiene EAB haciendo lo propio con la curva que recibe de Alicia, y resulta que estas dos, por la magia de las isogenias, de la conmutatividad, por eso la C de Seaside, entonces son la misma. Entonces es sumamente bonito, el protocolo es una belleza. El primo que se ocupa en isogenias en Seaside es P igual a 4 veces la productoria de primos chiquitos menos 1. Y de estos LIs es donde voy a calcular yo esta acción de grupo. Por ejemplo, el primo que fue propuesto para el Seaside clásico, los LIs, ese era el primo, básicamente. Aquí me falta el menos 1, me parece que no alcanzó a caber, pero sí, porque ven ustedes que aquí hay un 4, entonces yo divido esto entre 4 y paso el 1 para el otro lado. O sea que aquí sería, aquí está, P más 1 entre 4. Entonces, no, está completo. P más 1 entre 4 es igual a la productoria de todos estos primos chiquitos. El más grande siendo el 587. Ese se los puse en rojo por ser el más grande, y el 89 se los puse en rojo porque en el artículo que nosotros sacamos de Bellew Squared, encontramos que a partir de aquí estaba el punto en que Bellew Squared se hacía más económico que Bellew clásico. En este rango, Bellew clásico es mejor, y de aquí a la derecha, Bellew Squared. Entonces, hicimos experimentos, aquí les puedo mostrar. Este es el Bellew tradicional. Aquí está el Square Root Bellew, los ahorros que se obtuvieron con Square Root Bellew aplicados en Seaside para un tamaño de 1792 bits en el primo. Y el H-Bellew es un híbrido entre Square Root Bellew y el tradicional, ocupando el que mejor convenga. Hay diferentes formas de calcular Seaside, pero los ahorros son sustanciales por usar este cálculo de la raíz cuadrada. Bueno, y aquí está nada más para otra gráfica que les muestra el costo en ciclos de reloj de Skylake, de cuánto cuesta Seaside 512, que es considerado chiquito y con no tanta seguridad con respecto, por ejemplo, a Psyche, el que ya fue roto famosamente, ¿verdad? Ese está tachado. Bueno, eso fue con respecto a Diffie-Hellman, pero ¿qué pasó con firmas? Con firmas tenemos algo pues un esquema que está muy de moda, SkiSign. No me pregunten mucho por qué, porque es extremadamente complejo. Son retos, y hay jóvenes interesados en retos matemáticos estimulantes, que mejor que SkiSign.
Es extremadamente lento. Primero empecemos con las partes malas de SkiSign. SkiSign es extremadamente lento en la generación de llaves y en la firma. Es de lo más lento que hay de los candidatos. Y bueno, está el temor de que la criptografía basada en isogenia ha recibido ataques devastadores últimamente. Sin embargo, hay cosas muy buenas. La cosa más bonita de SkiSign es su tamaño de llaves, la llave pública y la firma. O sea, vean ustedes que es un tamaño perfecto en la llave pública, muy pequeño. Las firmas también son sumamente pequeñas y eso es algo que nadie tiene en todos los esquemas de firma que están en el NIST. Si ustedes ven estas tres cruces, son los esquemas de SkiSign. Esto es tomado del CryptoZoo, que es una página de internet que está disponible. Lo que tenemos en el eje de las ordenadas es el tamaño de la llave pública. Llega aquí hasta 10 megabytes. Esto está logarítmico, recuerden, de los dos lados, de las abscisas y las ordenadas. Aquí está SkiSign. Y aquí y aquí es el tamaño de la firma. Entonces, lo ideal sería estar acá. Este de aquí es curvas elípticas y RSA anda por acá. O sea que esto es más pequeño que RSA. Es increíble en tamaño. El problema es la lentitud para calcular. Bueno, esos son los pros de SkiSign. Tiene el tamaño mucho más pequeño que cualquier otro candidato, incluso más pequeño que RSA. Es cierto que es lento, pero la verificación no es tan lenta. Entonces, eso significa que para aplicaciones en donde se hacen firmas de vez en cuando y verificaciones muy frecuentemente, podría ser una opción. Aparte, hace poco salió, tampoco como Eurocrypt 2024, que va a ser el próximo mes, salió este artículo Apresky, que acelera la verificación entre unas 4 veces la hace más rápida, la verificación, al precio de hacer la firma un poco más cara. Apresky es el Best Paper Award de Eurocrypt 2024. O sea que de veras no estoy exagerando cuando digo que estos artículos de isogenia se llevan los premios. Bien, entonces para no tardarme tanto, las aplicaciones de SkiSign son cuando hay que hacer firmas. Imagínense que la autoridad certificadora hace una firma cada 10 años y que para ser certificados y los certificados hay que verificar esa firma. Ahí podría aplicarse y hay otras aplicaciones de ese tipo. Este es SkiSign. Aquí está E0, esta es la curva base. EA es la llave pública. La isogenia que me lleva de la curva base a la llave pública es mi secreto, mi llave secreta. En generación de llaves, calculo esta E1 con un commitment. Y después de E1 a E2 me voy haciéndole un picadillo al mensaje para poder llegar de E1 a E2. Como yo sé el camino que va de E0 a EA y conozco también el camino que va de E0 a E1, E2, por lo que veíamos en las definiciones, conociendo esos dos caminos, EA y E2, puedo conocer los anillos de endomorfismos y por lo tanto puedo calcular esta isogenia. Y solo una entidad que conozca estos caminos puede calcular la phi de respuesta que se muestra aquí. Eso es básicamente el secreto de SkiSign dicho de una manera de muy alto nivel. Lo van a ver en una semana con más detalle. Aquí lo interesante es que tenemos que calcular isogenias. Para el caso de Belu Square me voy a concentrar en que necesitamos calcular isogenias de torsión T mayúscula, le llamamos, donde T mayúscula es la productoria de primos chiquitos LI. Estos LIs tienen que ser factores primos que dividen a P-1 y a P+1. Entonces aquí también hay un problema de campo finitos bellísimo, que es encontrar primos, números que sean suaves, ¿verdad? Que tengan suavidad P+1 y P-1, donde P es primo. O sea, se imaginan 3 números seguidos. P-1 es suave, P es primo y P+1 es suave. Entonces, ¿cómo encontrar esos primos? Y eso también ha dado pie a varios artículos interesantes en AsiaCrypt y en Eurocrypt. Un problema puramente numérico, se pueden olvidar de las isogenias, es simplemente de teoría de números, pues, de campos finitos. Y entonces, ¿qué pasó con Apresky? Antes de llegar a Apresky, este es el primo oficial que usamos en SkiSign para el nivel 1.
La torsión T de la que les estaba hablando es esta que se muestra acá. Como ustedes pueden ver, hay puras isogenias de primos impares. Llegamos hasta 1973. Entonces aquí nos ayuda muy bien Bellew Squared para calcular. Básicamente cuando digo torsión T significa que tengo que calcular de una curva base, encontrar la composición de isogenias de todas estos LIs. Y eso lo hago, me ayudo mucho de Bellew Squared para hacerlo. En Apresky, el chiste es que Apresky hace más rápida la verificación, pero más cara la firma. Y lo que hay que hacer con Apresky es básicamente calcular isogenias con generadores irracionales. Es decir, generadores que no viven en FP al cuadrado, sino en extensiones más arriba de FP al cuadrado. Y por mucho que ha habido un gran avance en el cálculo de isogenias, a través de Bellew Squared, el cálculo de isogenias irracionales ha sido bastante descuidado en la literatura hasta hace muy poco. Pero ahora vemos varios grupos que estamos trabajando intensamente en esto para ver quién saca el primer artículo con implementaciones muy eficientes de isogenias irracionales hechas en C, porque hay un artículo muy bonito de Euroclip 2023 que se llama Dealing for the People, en el que ya se discute esto, pero no lo implementaron eficientemente. Nosotros tenemos ahí algunas ideas que creemos que pueden ser interesantes. Bueno, estos son los primos de Apresky, pero no nos dicen mucho porque ustedes aquí no pueden ver su torsión T, pero resulta que nos tenemos que ir, en el caso de P4, a extensiones hasta de K igual a 50, o sea, calcular isogenias irracionales con extensiones muy altas, y en el caso de P7 hasta 21. Eso lo hemos logrado reducir nosotros bastante en este trabajo que estamos realizando. Entonces, como proyectos que pueden salir de acá, encontrar mejores primos para las isogenias irracionales, calcular isogenias irracionales eficientemente, y resulta que estas isogenias de grado T hay que calcularlas con estrategias, las mismas estrategias que se ocupaban en Psych, bueno, no las mismas, pero con el mismo espíritu para calcular estas isogenias T. Bueno, y con esto termino. Disculpen que me haya tardado tanto. Justo me tardé una hora, creo. Muchas gracias, Francisco. A la orden. Si no es un abuso, ¿aceptarías algunas preguntas? Con mucho gusto, sí, claro. Más bien, disculpas de que me tardé tanto. ¿Alguna pregunta? Creo que por aquí hay una. Josep, adelante, Josep. Josep tiene una pregunta, pero no lo estamos escuchando. Tienes que habilitar el micrófono. No sé. No sé si yo se lo puedo habilitar desde acá. Josep, ¿tienes alguna pregunta? ¿Puedes habilitar el micrófono? Bueno, yo le debería dar la palabra a Edgardo, que pide disculpas. Él iba a introducir a Francisco. Te doy la palabra, Edgardo. Toma la batuta de aquí en adelante. Sí, bueno, primero, disculpa, me retrasé al inicio, no pude presentar a Francisco, pero bueno, ya estaba. Bueno, muchas gracias por tu charla, Francisco. Súper interesante, sobre todo en términos de implementaciones, que hasta ahora nadie había hablado de, de eficiencia y de esos temas, y también por contar un poco de lo que ha introducir y motivar las charlas de mañana y del próximo lunes, cuando mencionaste que, claro, justamente mañana a las 2 UTC vamos a tener una charla de
de Jesús Chi Domínguez, donde nos va a hablar de isogenias de dimensión superior, cálculo, estrategias. También el próximo lunes vamos a tener la charla de Jorge Chávez, que está por aquí, creo, donde él ya nos va a poder dar los detalles de Design. De verdad, como decía Francisco, es súper interesante. Pero sí, se necesita bastante tiempo para explicar varias cosas matemáticas y de álgebra de cuaternions. Josep, ¿está Josep o con la pregunta? O... Parece que ya bajó la mano. Dice, claro, se ha vuelto a unir, apareció nuevamente. Hey, Josep, María. Hola, ¿Cómo hola estás? Francisco, un gusto saludarte. Bueno, Gracias, perdona señor. que no me funcionaba, he tenido que volver a entrar, ¿no? Que me ha encantado la charla y he llegado un poco tarde. La verdad que me gustaría mirarlo con más detenimiento. Lo que quería preguntarte es que me ha sorprendido con la eficiencia, ¿no?, de este Belí, raíz cuadrada, y luego con el Seaside y con el esquema también que comentabas de firma digital, que he visto que llegabais a primos muy grandes, me ha parecido, ¿no? Calculando el isogenias, porque en el Seaside dabas la descomposición, ¿no?, del P+1 con los primos que ibais a utilizar y también en el protocolo, y en el protocolo me ha parecido 1970 y algo, ¿no? Sí. Y esto resulta eficiente, se puede con el Belí Square, es increíble. Sí. Qué Funciona bueno. bien. Fíjate que hemos considerado hasta 16 bits, porque 1900 sería como 11 bits, 12 bits casi. Hemos llegado hasta 30,000, 40,000 y todavía no resulta. Todavía buen negocio. Puedes ir más alto, Es pero ya es un avance importante, porque no me imaginaba. Bueno, claro, sí que notas que no, la raíz cuadrada, pero aún así me ha parecido mucho para usar primos de ese tamaño. Así que Sí. felicidades y la charla sí, me ha gustado mucho. Muy bien, muy bien. Lo miraré con detalle este nuevo protocolo, si puedo, que comentabas al final de firma. ¿Crees que tiene posibilidades, decías, para el NIST? Pues fíjate que lo quieren bastante, Josep María. ¿Por qué? No me preguntes, porque la firma está demasiado compleja y lenta, pero les agrada como una opción a los esquemas que ya conocemos de multivariable y de látices. Entonces, yo creo que sí, bueno, en algunos meses van a decir quiénes pasan a segunda ronda. Tenemos los dedos cruzados a ver si es que Sainz pasa. Ojalá, sí. Qué bien. Sí, porque además es una forma, ¿no?, de volver a darle, ¿no?, resurgir aquí las isogenias que con el side, ¿no?, con el SIDH, ¿no?, del ataque de Castric y de Crick, que nos quedamos así un poquitín, ¿no?, decepcionados. En cambio, si ahora hay posibilidades, sería estupendo. Ojalá. Sería estupendo. Me alegro. Sí, ya ves las isogenias de dimensión alta que también ya se vienen, ¿no? Que como ese mismo ataque, pero ya visto como una herramienta para generar nuevos esquemas. Entonces, sí, muy rico el tema de isogenias. Y siendo tú, pues, un pionero en todo esto, yo sé, María, ¿cuántos años llevas ya trabajando en isogenias y volcanes? Pues, bueno, es verdad, sí. Con los bigotes, con todo esto. Pero es un gusto ver todo el avance que hay durante estos años, ¿no? Y que está progresando, ¿no? Que siempre salen, pues eso, ¿no?, nuevos métodos para que te crees ya que es imposible mejorarlo y aún aparecen, ¿no?, nuevos métodos y estrategias y mejoras. Muy bien, es un campo estupendo y me alegro mucho que estéis ahí con todo lo que, con ese trabajo y con esas implementaciones que son, resultan maravillosas cuando lo ves, ¿no? Dices, increíble. Saludos a Gora, que hacemos tiempo que... ¡Ostras! A ver cuándo nos vemos, sí, nos tenemos que ver. Ojalá. Bueno. La pandemia no nos dejó, acuérdate. Bueno, gracias, Josep. A ti, Edgardo, también. Jorge tenía, bueno, y a Francisco por responder, Jorge tenía una pregunta, creo que tiene una mano levantada. No, nada más un comentario relacionado.
Actualmente el récord lo tiene precisamente SkiSign. En el nivel 5 estamos usando isogenias de grado arriba de 300.000, la más grande. Entonces, digo, eso no, obviamente no quiere decir que sea práctico o eficiente, pero es algo implementado y que está en la competencia del LIST. Entonces sí, se usan grados. Yo creo que hay una tendencia a usar grados más y más grandes cada vez. Gracias, Jorge, por comentario. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que esas serán las preguntas por hoy, por la hora. Yo preguntaría más cosas, pero sí. Bueno, muchas gracias nuevamente a Francisco por su charla. Y bueno, quedan todos